Bueno, parece que México sigue siendo el escenario de una película de acción, pero sin corte ni doble de riesgo. Esta semana las autoridades lograron un golpe importante contra el crimen organizado con la captura de un operador clave del cartel de la línea y del cartel Jalisco Nueva Generación. No solo eso, sino que lo entregaron rapidito a las autoridades estadounidenses. Sí, así de eficiente cuando les conviene. Pero esto es solo la punta del iceberg. Puebla vive una ola de violencia que parece sacada de historias de terror. Zacatecas y Tamaulipas están en llamas con enfrentamientos entre autoridades y grupos armados. Y en la frontera detuvieron a un estadounidense con un arsenal que quería sonrojar a cualquier película de guerra. Hoy vamos a desglosarlo todo sin censura, pero con las palabras adecuadas para que este video no desaparezca en el limbo de las plataformas. Así que acomódense, porque esto se va a poner interesante. Si creías que la extradición de criminales era un proceso lento y burocrático, este caso te va a sorprender. Roland Alberto Muñoz, un operador clave del cartel de la línea y del CJNG, fue detenido en Chihuahua y en un abrir y cerrar de ojos ya estaba cruzando la frontera, entregado a las autoridades de Estados Unidos. Este sujeto, que al parecer tenía más nombres que una estrella de Hollywood, fue interceptado en la carretera Chihuahua-Cuauhtémoc, cerca de un motel llamado Houston. Sí, nada sospechoso ahí. Al momento de su captura, presentó una identificación falsa con el nombre de Roman Alberto Muñoz Reza, pero las investigaciones confirmaron su verdadera identidad. ¿Intento de despistar? Quizás, pero no le funcionó. Las autoridades de Chihuahua lo tenían bien ubicado, y no era para menos. Este hombre no solo era buscado por tráfico de armas, sino que también estaba vinculado a crímenes de alto impacto en México, incluyendo la venta de armamento utilizado en el atentado contra Omar García Harfuch en 2020. Es decir, no fue el que jaló el gatillo, pero sí ayudó a que las balas llegaran a las manos equivocadas. La captura fue resultado de un operativo conjunto entre la Fiscalía de Operaciones Estratégicas, la Guardia Nacional y el Ejército. Parece que cuando quieren, las cosas sí se pueden hacer rápido. A las 11 de la mañana lo detienen en la carretera y para las 4 de la tarde estaba cruzando la frontera por el puente internacional Staten, entregado a los US Marshals. Ahora la pregunta, ¿por qué entregarlo tan rápido a Estados Unidos? Algunos dirán que allá lo procesarán con más severidad, otros que México simplemente se quitó un problema de encima. Lo que sí es un hecho es que este arresto no solo impacta la lucha contra el tráfico de armas, sino que también pone presión sobre las investigaciones del atentado contra Harfuch. Se llegará hasta los verdaderos responsables, o solo estamos viendo otro trofeo de captura que no cambia nada en el panorama criminal. Habrá que esperar. Por lo pronto, lo único seguro es que Roland Alberto Muñoz se le acabó el tiempo para jugar a las identidades falsas. Si la vida de Omar García Harfuch fuera una película, esta escena sería la más impactante. Recordemos que en 2020, cuando era secretario de Seguridad en la Ciudad de México, sufrió un atentado brutal, con más de 20 atacantes, un camión blindado bloqueando su paso y 414 disparos dirigidos a su camioneta. Casi parece una exageración, pero no lo es. A pesar del nivel del ataque, Harfuch, obviamente sobrevivió con heridas, pero 3 personas no corrieron la misma suerte. El motivo del atentado, todo apunta a que el cartel de Jalisco quería sacarlo del camino. Desde entonces, este evento marcó un antes y un después en la seguridad en la capital del país. Y aquí es donde entra Roland Alberto Muñoz. Se sospecha que él fue uno de los principales proveedores de armas utilizadas en ese atentado. Es decir, no apretó el gatillo, pero su negocio facilitó que alguien más lo hiciera. Su captura no cambia lo que pasó, pero sin duda es una pieza clave en la investigación. Si creías que lo ocurrido con Harfuch era impactante, lo que está pasando en Puebla supera cualquier expectativa. En tan solo 2 meses, el Estado ya ha alcanzado cifras de incidentes violentos que antes tomaban todo un año. Sí, así de crítico está el panorama. El caso más inquietante hasta ahora involucra a 9 estudiantes de Tlaxcala que desaparecieron mientras se dirigían a Oaxaca. Días después, las autoridades hallaron un vehículo abandonado en el que se encontraron restos de varias personas. Aunque aún falta la confirmación oficial, todo indica que al menos 7 de las víctimas podrían ser los jóvenes desaparecidos.
La organización Causa Común ha señalado que no podemos acostumbrarnos a este nivel de violencia. Sin embargo, la frecuencia de estos hechos hace que la indignación y el impacto disminuyan con el tiempo, lo que resulta en algo bastante preocupante. Cada semana surgen nuevos hallazgos de personas privadas de la vida en condiciones alarmantes, mensajes de advertencia y eventos que generan incertidumbre en la población. El pasado 29 de enero, la Fiscalía de Puebla acudió a San Salvador, Chachapa, tras el reporte de restos humanos abandonados en bolsas de plástico. Días antes, el 18 de enero en San Martín, Texmelucan, se localizaron 2 víctimas envueltas en plástico junto con un mensaje. Ese mismo día, en la capital del estado, se reportó otro caso similar. Lo preocupante es que esta escalada de violencia también ha coincidido con un proceso electoral en Puebla, lo que sugiere que algunos de estos hechos podrían estar vinculados a disputas de poder. En las elecciones de juntas auxiliares, realizadas el 26 de enero, se registraron incidentes de alto riesgo, enfrentamientos y situaciones que generaron gran tensión en la población. Entre las víctimas se encontraba Juan Manuel Centeno Jiménez, candidato a la presidencia auxiliar de San Pedro Zacachimalpa, quien fue atacado el 15 de enero en un hecho que conmocionó a la comunidad. El panorama es cada vez más complejo. Las víctimas de esta crisis no siempre son parte de las disputas delictivas. Muchas veces son ciudadanos comunes, atrapados en una realidad que no eligieron. La pregunta es, ¿qué hará el gobierno para frenar esta crisis de seguridad? Porque si en solo 2 meses ya se han registrado estos niveles de violencia, no queremos imaginar cómo terminará el año. Parece que en México ya no se habla de si habrá enfrentamientos entre autoridades y grupos armados, sino de dónde y cuántos. Esta semana, Zacatecas y Tamaulipas fueron el epicentro de operativos que, por decirlo de forma elegante, no terminaron en abrazos ni en acuerdos pacíficos. En el municipio de Pinos, Zacatecas, un grupo de elementos del ejército mexicano y policías estatales realizaban labores de vigilancia en la comunidad de Ojo de Agua. Todo bien hasta que, como si se tratara de una escena ensayada, fueron atacados por un grupo armado que claramente no quería compañía en la zona. Afortunadamente, los elementos de seguridad lograron repeler la agresión y detener a varios de los atacantes. En redes y medios locales empezó a circular el rumor de que uno de los policías había perdido la vida en el enfrentamiento, pero en la vocería de la Mesa Estatal de Construcción de Paz desmintió esa información, asegurando que no hubo bajas entre las fuerzas del orden. Lo que sí quedó claro es que Zacatecas sigue siendo un punto caliente en el mapa de la seguridad nacional. Cada operativo de vigilancia puede convertirse en un campo de batalla en cuestión de minutos. Y este incidente es solo un ejemplo más de la constante disputa por el control territorial de este estado. Mientras tanto, en Tamaulipas, elementos de la Marina se enfrentaron a un grupo armado en el ejido Santa Rita, ubicado en el municipio de San Fernando. Los sujetos, al percatarse de la presencia de las autoridades, tomaron la brillante decisión de iniciar un ataque. El problema es que no contaban con que los marinos no son precisamente el tipo de gente que huye de los conflictos. Tras un intenso intercambio de disparos, el resultado fue contundente. 11 personas fueron detenidas y una más perdió la vida en el enfrentamiento. Además, 4 de los agresores resultaron heridos y tuvieron que recibir atención médica. Como si esto no fuera suficiente, se incautó un arsenal impresionante: 16 armas de fuego largas, un fusil Barrett, cartuchos de diversos calibres, cargadores y hasta 4 vehículos utilizados por los agresores. Es decir, todo un pequeño cuartel móvil quedó fuera de circulación. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, no tardó en reconocer la labor de los elementos de la Marina, destacando su rápida reacción y capacidad de respuesta ante situaciones de alto riesgo. Estos enfrentamientos dejan varias cosas en claro. Primero, los grupos criminales siguen operando con una capacidad de fuego preocupante, pero también es evidente que los operativos de las fuerzas de seguridad están obteniendo resultados. La pregunta sigue siendo la misma de siempre: ¿esto es un golpe real contra la estructura del crimen organizado o solo estamos viendo enfrentamientos que, aunque logren capturas importantes, no terminan con el problema de raíz? Lo único seguro es que la violencia en Zacatecas y Tamaulipas sigue a niveles críticos, y mientras tanto la población sigue viviendo con la incertidumbre de en qué momento su estado se convertirá en la próxima zona de conflicto.
¿Pensabas que solo del sur se traficaban cosas hacia el norte? Déjame que te cuento otra cosa, porque aquí tenemos el caso contrario. Scott Harvey Daniel Lee Thompson, un ciudadano estadounidense, fue detenido en la frontera con Tijuana mientras intentaba ingresar a un arsenal. El sujeto, presuntamente vinculado con los rusos, una fracción del cartel de Sinaloa, llevaba 3 armas largas, 2 cortas, 19 cargadores y más de 2.000 cartuchos y equipo de precisión. Lo más curioso es que fue detenido porque su vehículo tenía vidrios polarizados, un pequeño detalle que lo delató y terminó en su captura. En fin, una semana más, una lista de eventos que reflejan la realidad de la violencia en México. Capturas importantes, operativos exitosos, pero al final del día, la sensación de que el problema sigue sin resolverse. ¿Qué opinas de estos casos? ¿Crees que estas detenciones realmente afectan el crimen organizado o son solo parches en un problema más profundo? Déjamelo en los comentarios. Si te gustó este video y quieres estar informado sin censura, pero con palabras adecuadas para que YouTube no nos borre, suscríbete y activa la campana. Recuerda que somos Nación y Frontera. Estamos aquí para traerte la verdad.